Bien, siguiente ejemplo voy a mostrar cómo utilizamos las ecuaciones de la primera y segunda ley de Newton para resolver un problema de dinámica. Eh, Recuerden que la dinámica es el estudio de lo que provoca el movimiento, a diferencia de cinemática, que es el estudio del movimiento. Acá nos vamos a meter con las fuerzas que generan esa aceleración, como vimos en la segunda ley, y cómo rompemos esa inercia de estado de reposo o movimiento eh, rectilíneo uniforme que vimos en la primera ley. ¿eh? Fíjense, en este ejemplo, acá nos dice que tenemos que calcular el valor de la fuerza de rozamiento o fuerza de fricción, como vimos en el capítulo del libro, entre un bloque de madera y la superficie, sabiendo que el bloque tiene un peso de 343 newton. Recuerden que cuando hablamos de peso, acá estamos hablando de la fuerza que genera la gravedad, a diferencia de la masa, que es la cantidad de materia. Por ahí es romper con ese conocimiento cotidiano de que el peso es la masa que nos medimos en una farmacia. ¿eh? Que en realidad medimos el peso, pero el resultado que nos tira la balanza es la cantidad de masa que tenemos. Por eso la unidad del peso acá es en newton, porque es una fuerza, y la unidad de masa es kilogramos, porque es la cantidad de materia que tenemos. Y dice que se le aplica una fuerza de 500 newton paralela a la superficie, proporcionándole una aceleración de 5 metros por segundo al cuadrado. Eh, Generalmente lo que recomiendo es que a la hoja ustedes la dividan en tres, eh, donde en este lado de la hoja, por una cuestión de organización, uno puede realizar el diagrama o de la situación, dibujo, o escribir las herramientas que utilizo. Cuando hablamos de herramientas que voy a utilizar, pueden ser las ecuaciones de física, de matemáticas, si estamos hablando de algún cuerpo geométrico, o algún dato que tengamos que utilizar, como por ejemplo en este caso la gravedad, que es de 9,8 metros por segundo al cuadrado. Entonces, y algo que para poder iniciar un ejercicio de dinámica, lo primero y principal que deben hacer es dibujar la situación. ¿eh? Un pequeño dibujo puede ser un rectángulo con todas las fuerzas que están utilizando. Yo aproveché utilizar los dibujos del simulador que vimos eh, en las clases anteriores y copié esa situación. Lo que tenemos que ver para dibujar es qué cantidad de fuerzas actúan, y como verán en este ejercicio nos dice que son tres fuerzas las que están actuando sobre el objeto. Pero en realidad son cuatro, como mostramos en la figura, porque recuerden que aparece esta fuerza normal que siempre va a estar que un objeto esté apoyado en una superficie. Y viene su nombre de normal por una definición matemática que quiere decir que es perpendicular y ascendente a la superficie en que está apoyado. ¿eh? En este caso, como está apoyado de manera en una superficie horizontal, la fuerza va a ser perpendicular a esta y ascendente, o sea, hacia arriba, a la superficie. Tenemos la fuerza de rozamiento o fuerza de fricción, como vimos en el capítulo, y la fuerza aplicada, que es paralela a la superficie, quiere decir que va en la misma dirección que la superficie, y la fuerza peso o F sub G, como también lo simbolizaba
en el capítulo del libro, donde va siempre hacia el centro de la Tierra. En este caso, el centro de la Tierra estaría por acá abajo, una escala un poquito eh, mal hecha la escala, pero imagínense que el centro de la Tierra está acá. Recuerden que, bueno, estos nombres o estos símbolos que nosotros le ponemos, ustedes los pueden variar. Por ejemplo, la fuerza G acá, o fuerza peso, nosotros lo podemos poner como F sub P, F sub W, como aparece en algunos libros de weight en inglés, o la P sola, que por ahí generalmente en este curso yo no la utilizo porque la P mayúscula también está propuesta como símbolo para la presión. Entonces, generalmente me gusta que se ponga la F, de que me indica de que es una fuerza, y después un subíndice que me indica qué tipo de fuerza es. Fíjense que todos tienen F y después el nombre que nosotros le ponemos. Bien, a esta fuerza aplicada yo le podría haber puesto también cualquier nombre. Acá le puse fuerza A de fuerza aplicada, pero puede ser fuerza 1 o F sola, ya que no hay ninguna que esté con la F sola, o F sub 1, o fuerza Pepito, o sea, el nombre que le quieran dar, pero siempre y cuando sepan a qué se están refiriendo. ¿Bien? Bien. Como les decía, eh, la idea era dividir en tres la hoja, donde acá poníamos el dibujo, las herramientas y todo lo que sea necesario. Yo acá no agregué más nada, pues me quedaba muy chico el dibujo si seguía agregando las herramientas. Pero acá podría poner la herramienta que vamos a utilizar, que ahora se las voy a mostrar. En este sector, a mí lo que generalmente me gusta poner son los datos y las incógnitas. Como verán en este ejemplo, la incógnita principal es la fuerza de rozamiento, que nosotros la pusimos como fuerza sub F de fricción, que en este caso nosotros fricción y rozamiento vamos a estar hablando de lo mismo. El otro dato que tenemos es la fuerza peso, que es de 343 newton, y la fuerza paralela, o sea, la fuerza aplicada, y la aceleración. Y la herramienta que vamos a utilizar es la que se conoce como la segunda ley de Newton, donde me dice que las fuerzas resultantes es igual a la masa por la aceleración. Recuerdan ahí en el capítulo que nos decía que si nosotros aplicamos una fuerza resultante o una fuerza neta, como habla ahí, le generamos una aceleración al objeto proporcional a la masa del objeto y proporcional también a la fuerza que nosotros vayamos a aplicar. ¿Bien? Acá fíjense que yo le puse fuerza res, es de fuerza resultante, porque en los libros habla de fuerza neta, pero es según quien traduzca el libro. Generalmente las traducciones las realizan personas que viven en México o en Centroamérica, donde neto, que significa de total o resultado, resultado total, es una palabra muy utilizada. Acá, como generalmente en Argentina neta o neto no lo utilizamos, a mí me gusta usar resultante porque ya me está diciendo que es el resultado de. Y esta fuerza resultante, en general, es el resultado de la suma de todas las fuerzas que actúan sobre el objeto. ¿Mm? Acá cuando hablamos de esta sola expresión, hablamos del resultado de todas las que actúan, en este caso, estas cuatro fuerzas. Pero nosotros, para facilitar las cuentas y calcular, lo que vamos a hacer es dividir esas fuerzas en las direcciones en las que aparecen. Por ejemplo, aparecen dos fuerzas en dirección horizontal y dos fuerzas en dirección
vertical, o las X o las Y, como si estuviéramos utilizando ejes cartesianos en matemáticas. Entonces, lo primero que debemos hacer para calcular, después de haber deducido los datos, las herramientas que utilizamos y diagramar, en el orden sería diagramar datos y herramientas. Entonces, para desarrollar, lo primero que hacemos era observar las fuerzas que van en dirección horizontal y las fuerzas que van en dirección vertical. Entonces, lo que vamos a plantear es esa fuerza resultante igual a la masa por la aceleración, es plantear en X la fuerza resultante con la aceleración en X, y en Y las fuerzas resultantes con la aceleración en Y. Acá esto es una Y, pero aparece cortado, aunque intenté varias veces corregirlo, pero no me ha dejado. Entonces, recuerden que en X había dos fuerzas, una fuerza aplicada hacia la derecha y la fuerza de fricción hacia la izquierda. Entonces, yo lo que hago es las fuerzas hacia la derecha positivas y las fuerzas hacia la izquierda negativas. Entonces, la suma, o sea, el resultado de las fuerzas resultantes, que es la suma de las fuerzas, me va a quedar expresada así porque una de las fuerzas va en sentido contrario a la otra. Entonces, en vez de sumarse, se resta. Y eso me va a quedar igual a la masa por la aceleración en esa dirección, la aceleración de X. Que en este caso sería la aceleración de 5 metros por segundo al cuadrado. Después realizo lo mismo, pero para las fuerzas en Y, que, como recuerdan en el dibujito, también son dos fuerzas, la fuerza normal que iba hacia arriba y la fuerza peso que iba hacia abajo. Por eso el positivo lo puse para arriba y lo negativo lo puse para abajo. Generalmente, por ahí algo que puede llegar a ser confuso, porque como la fuerza resultante es la suma vectorial de todas las fuerzas, cuando hablamos del sentido en que van las fuerzas, recuerden que si van en sentido opuesto se van a restar. Entonces, eso lo que habla de la suma vectorial, de que tenemos que tener en cuenta la dirección. Fíjense que la dirección, yo dividí las fuerzas en X y las fuerzas en Y, y el sentido, fíjense que si iban en sentido opuesto las resto, y si van en sentido a favor los dos, se sumarían, que este no es el caso. Y después, bueno, coloco obviamente la aceleración en Y, que como observan, si nosotros nos imaginamos la situación o si recordamos la situación en el simulador, recuerdan que el objeto no se movía en el eje Y, entonces esta aceleración, al mantener su estado de inercia, o sea, como nos decía la primera ley de Newton, que estaba en reposo o con velocidad constante, su aceleración va a valer 0. Entonces yo reemplazo los datos y en este caso su aceleración va a valer 0 porque el objeto no se mueve en el eje Y. Y acá yo reemplazo los datos que ya tengo, que tenía la fuerza aplicada y tenía la aceleración, la incógnita principal y una incógnita que aparece que en un principio por ahí no la teníamos en cuenta, pero que va a aparecer más adelante. Ya vamos a ver por qué. Bien, una vez planteadas las fuerzas resultantes con sus valores en X y las fuerzas resultantes con sus valores en Y, es ahí donde yo puedo empezar a calcular. Este valor yo lo tengo, pero lo voy a reemplazar después para mostrarles de cómo trabajar con los símbolos sin tener que reemplazar todo, y acá cómo trabajar reemplazando todo para que tengan las dos opciones. La que le parezca más cómoda va, eh, va a ser lo mismo. Bien, entonces fíjense.
Cuando yo tengo 0 multiplicado por algo, por más que esta masa no la conozca, ¿eh? Cuando yo tengo algo multiplicado por 0, eso me va a dar 0. Sin importar el valor que yo tenga, siempre me va a dar 0. Entonces fíjense que en el planteo de las fuerzas resultantes en I, lo único que voy a saber es que la fuerza normal menos la fuerza peso es igual a 0. Solamente en este caso que se planteó. No se queden con la idea de que siempre va a ser así. Entonces, lo único que yo voy a obtener para que esto me dé 0, ¿cómo tienen que ser estos? Tienen que ser iguales. O sea, si yo despejo la fuerza de gravedad, la paso para este lado sumando, 0 más algo me va a dar ese algo. En este caso, 0 más la fuerza de gravedad va a ser igual a la fuerza de gravedad. Entonces, el único dato que voy a poder deducir de esto es que la fuerza normal es igual a la fuerza de gravedad o fuerza peso, recuerden. O sea que va a ser igual a 343 newton. ¿eh? Tanto el valor de la fuerza peso como el valor de la fuerza normal es igual a 343 newton. Recuerdo y remarco esto solamente en esta situación que se planteó. La fuerza normal es igual a la fuerza peso. Más adelante vamos a ver que no siempre es así. Así que no se queden con esa idea de que va a ser siempre así. Bien, una vez terminado esto, que no puedo concluir más nada, me voy a la expresión que realmente me importa, porque yo lo que quiero es calcular la fuerza de fricción, que es la incógnita principal que me pide el problema. Entonces, si yo observo esta ecuación, no la puedo despejar porque tengo dos incógnitas. Recuerden que para tener, si yo tengo dos incógnitas en una ecuación, tendría que tener dos ecuaciones, o sea, un sistema de ecuaciones para poder trabajar. No se preocupen que acá el sistema de ecuaciones siempre lo vamos a trabajar para reemplazar el dato, y es fácil de calcular. Pero bueno, fíjense, a mí la incógnita que me aparece como secundaria es la masa. ¿Y dónde está la masa? ¿En qué otra ecuación puedo encontrar la masa? Bien, la masa, recuerden que va a estar expresada en la fuerza peso, o fuerza de gravedad. Y donde la fuerza peso o fuerza de gravedad siempre es la masa por la aceleración de la gravedad. Acá lo que puede llegar a variar en el peso, en el valor del peso, es si se me modifica la masa, siempre estando, supónganse, en la Tierra, que es donde vamos a trabajar la mayoría de los ejercicios, o me puede variar el peso si mantengo siempre el mismo objeto y lo que varío es en el lugar que me encuentro. Si me encuentro en la Luna, en Marte, en Júpiter o en algún lugar lejano a la superficie de la Tierra, entonces me puede llegar a variar la gravedad. Pero como ya les dije, todos los ejercicios van a estar planteados en la superficie de la Tierra, a menos que lo especifique el ejercicio. Entonces, yo lo que quiero despejar acá en esta expresión es la masa. Entonces, lo primero que hago es pasar dividiendo la gravedad a la fuerza peso, o fuerza gravitatoria, y fíjense que me queda la expresión fuerza-peso dividido en la gravedad. Eso va a ser igual a la masa. La fuerza-peso yo tengo el valor, que es 343 newton, y la aceleración de la gravedad, o la gravedad como venía nombrando, va a ser 9,8 metros por segundo al cuadrado, que es el valor que tiene acá en la superficie de la Tierra. Como ya les digo, siempre vamos a trabajar con este valor, a menos que se especifique en el ejercicio. Una vez que tengo esto, puedo resolver 343 dividido 9,8,
eso me va a dar un resultado de 35. Y fíjense que si yo divido Newton dividido la unidad de aceleración, metros por segundo al cuadrado sería, me va a dar kilogramos. Como esto lo vimos anteriormente en unidades, decíamos que un newton estaba compuesto por, o sea, la unidad de fuerza estaba compuesto por la unidad de masa, kilogramos, y la unidad de aceleración, o sea, metros por segundo al cuadrado. Si yo le divido a newton, le divido la unidad de aceleración, me va a quedar la unidad de masa como debe ser. El hecho de utilizar las unidades en las expresiones nos va a permitir poder identificar poder identificar si el ejercicio está bien planteado o si está bien despejado, porque hay veces que está muy bien planteado y despejamos de manera errónea. Entonces es importante saber bien el manejo de las unidades de medición, no solamente para ver qué tipo de dato me da el ejercicio, sino también para ver si está bien planteado o despejado el ejercicio. Bien, una vez obtenido el valor de la masa, lo que hago es reemplazarlo en la expresión, ¿sí? Lo pongo acá, y fíjense que ahora ya me queda una sola incógnita donde puedo despejar fácilmente. O sea, lo que nosotros siempre vamos a trabajar son ecuaciones de primer grado, creo que se llamaban así, no me acuerdo bien el término matemático, pero generalmente son ecuaciones con una sola incógnita. Y para, disculpen, y para resolver las ecuaciones, lo primero que debía hacer era separar en términos, que recuerden que los términos me los separan los más y los menos, y los signos igual, por supuesto. Entonces, separo en términos, y una vez que separo en términos, yo puedo ir resolviendo, por ejemplo, las divisiones y multiplicaciones, como dice en este caso, donde acá me gustaría marcarles que fíjense que si yo multiplico o divido eh, unidades de mediciones distintas, o sea, que son diferentes, eso lo puedo hacer. Me va a dar otra unidad de medición o que ya conocemos o diferente, que eso se va a ir viendo con el tiempo que van trabajando la parte práctica de la física. Pero cuando sumo o resto, o sea, en este caso resto, bueno, acá también, cuando sumo o resto, debo tener sí o sí la misma unidad de medición. Si no, no voy a poder hacerlo. O sea, imagínense que yo quiero eh, sumar, por ejemplo, segundos con horas. O sea, yo tengo 1 hora y 30 segundos. Yo no puedo realizar la suma para que me quede en una sola unidad. O sea, le voy a tener que decir 1 hora y 30 segundos. Pero si yo quiero realizar la suma para que me quede todo en una misma unidad, lo que puedo hacer, en este caso mucho más sencillo, es pasar la hora a segundos, que son 3600 segundos, y ahí sí sumárselos a los 30 segundos que había dicho, entonces me va a quedar 3630 segundos el total. ¿eh? Es un ejemplo como para que ustedes vean. Bien, una vez obtenido esta expresión, que ahora sí puedo despejar tranquilamente, fíjense que ya separo en términos, son todos términos que están unitarios en cada lado. Por ahí lo que recomiendo siempre es que en este ejemplo, fíjense que la incógnita quedó de este lado de la igualdad. Siempre recomiendo de que la incógnita la dejen del mismo lado de la igualdad. O sea, que quede siempre en el lado que ya se encontraba. No intenten llevarlo, por ejemplo, algo que sucede porque estamos acostumbrados en matemáticas, es intentar llevar la incógnita al lado izquierdo de la igualdad. No es necesario hacerlo siempre. A veces es recomendable, pero no necesario. En este caso, como era bastante sencillo, me convenía que la incógnita quede de este lado. Pero en este caso, como tengo un signo negativo, hay veces que me conviene
pasarlo para el otro lado de la igualdad para que me cambie el signo, como yo hice en este ejemplo. O sea, lo que hice fue pasar la incógnita para el otro lado, así el signo se me modificaba, y de ahí despejar la incógnita. ¿Qué sucede? Si yo hubiese mantenido la incógnita de este lado de la igualdad, el resultado iba a ser el mismo, pero ¿qué sucede? Este negativo, generalmente en los años que tengo de estar como docente, sucede que o se olvidan del signo y después no hacen el traspaso, o lo hacen desaparecer mágicamente y ahí es donde el resultado me queda mal. Por eso, en esta situación, aconsejo de que pasen la incógnita para el otro lado de la igualdad para poder modificarle el signo. Y una vez que ya tengo la incógnita en signo positivo, que es cuando en la mayoría se trabaja, ahí despejo nuevamente, ahí sí despejo la incógnita, entonces paso este valor hacia el otro lado negativo, y ahí obtengo ya despejada la fuerza de fricción o fuerza de rozamiento, como le llamamos acá, y obtengo el valor al que quería llegar. Entonces, obtuvimos el valor de la incógnita principal, que son 325 newton, y ya ahí estaría por finalizado el ejercicio. Como les decía, si yo hubiese mantenido la incógnita de este lado, lo que hubiese pasado es el 500 hacia el otro lado y me hubiese quedado 175 menos 500. Entonces, en este lado de la expresión me hubiese quedado menos fuerza de fricción igual a menos 325. El menos con el menos se me va y me hubiese quedado el 325 positivo. Algo importante a destacar acá es que cuando yo planteo de esta forma, ya agregándole el sentido de las fuerzas a la fuerza resultante, lo que voy a obtener es el valor de la fuerza, ¿eh? No el sentido, porque el sentido yo ya se lo agregué acá. ¿eh? Si yo acá hubiese puesto todo positivo, seguramente acá me hubiese dado negativo y donde la fuerza ya me daba con el sentido eh, eh, escrito y todo. Pero generalmente a mí me gusta de que intenten deducir el sentido y aplicarlo ya cuando plantean la primera parte de la ecuación, para que después, cuando lleguen al valor, siempre les puede llegar a dar positivo. Hay veces que si nosotros despejamos la aceleración, puede que nos dé negativo. Algo importante, la masa siempre va a ser positiva y como decía, es importante tenerlo en claro a eso porque eh, si tenemos una masa negativa, quiere decir que algo pusimos mal. Porque la masa no tiene sentido. O sea, no va para un lado ni para el otro. No es un valor vectorial, sino que es un valor escalar. Bien, espero que les sirva a esta pequeña presentación.